Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. Domingo a domingo les digo la importancia de este programa por la información y educación que nos da a todos. Pero hoy en especial nos va a cada uno de nosotros, un problema peligrosísimo, es la enfermedad, el nuevo virus de ébola, el virus de ébola. ¿Y quién mejor para tratarnos este virus que pudiera ser en un futuro una amenaza para toda la humanidad? Que la persona que ustedes siempre que hay un peligro a nuestra salud, la traemos aquí. Nos referimos al doctor José A. Pérez Tirce, especialista en enfermedades infecciosas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Doctor, yo creo que la primera pregunta que me hace el televidente es, ¿qué es esta enfermedad? ¿En qué consiste este virus del ébola? Bueno, este es un virus que no es nuevo, es un virus que se descubrió por la primera vez en 1967, básicamente a través de un experimento de tratar de crear la vacuna de polio en Alemania. Estaban usando monos que estaban infectados, usaron los tejidos, los riñones y eso de esos monos para crear la vacuna y en consecuencia las personas se infectaron con el virus. La única cosa buena que se puede decir de este virus es que se puede controlar, la epidemia se puede controlar porque la manera de contagio es a través de tejidos y secreciones. En ese caso no se contagió, no se extendió la epidemia en ese tiempo. Pero eso fue en el 67, estamos hablando del 2014. Ahora los casos que estamos viendo ahora se ven mucho en África y muchos de los strains que se ha visto ha sido en África. Hay uno que es en Filipinos, que se encontró en las Filipinas a través de puerco infectado, pero la mayoría de las veces ha sido de gorila o monos que están infectados con el virus. Y los humanos son consecuencia los contactos indirectos y se infectan y así se transmite la epidemia. Y bueno, eso le iba a preguntar ahora, ¿y cómo se transmite esa epidemia? Bueno, a través de contacto de tejidos, secreciones, básicamente la mayoría de las veces también sangre. En los casos que se han encontrado de epidemia en los hospitales en África, ha sido con agujas que están infectados, no lavan las agujas y se inyectan a los pacientes. Esa ha sido una manera de epidemia que ha ocurrido en África en ese aspecto. Lo humano no son los vectores. Vectores son el animal o el insecto que tiende a transmitir la infección. Lo humano ¿cómo se puede decir? Reciben la infección a consecuencia indirectamente al contagio del animal, tejido, etc. Los vectores más bien son los murciélagos, que se ha visto que o muerden los monos o indirectamente tienen contacto con los humanos, con los humanos y desarrolla la infección a través de eso. O sea, el primer culpable de la transmisión es el murciélago. Eso es lo que se ha encontrado. Y el murciélago no es un ave que sale de noche nada más. Correcto, pero hay personas que por ejemplo, en Uganda, en África, hay muchas personas que entran los caves para investigar y cosas de estas y están en contacto con las secreciones de estos animales, de estos murciélagos y pueden desarrollar el virus, desarrollar la infección y puede transmitirse a la otra persona también. Se habla, claro, aquí al televidente seguro que le viene la preocupación o el conocer la diferencia, porque también cuando comenzó el problema del SIDA en los años 80, se habló del África y se habló del mono. ¿Hay una gran diferencia entre este virus del ébola y el virus del SIDA? Mira, el virus ébola no es un virus no es nuevo. Eso se considera como la parte del virus hemorrágico que ocurre. Dengue es uno de los virus también que puede producir un virus hemorrágico, como también el paludismo, la fiebre amarilla. Hay otros tipos que son el Rift Valley, el Crimea Congo, todo eso son virus que pueden producir lo mismo que produce Ebola. La única diferencia es que el virus se descubrió primeramente en Marburg o Ebola en África y así se descubrió este virus. Pero la manifestación mayormente es hemorragia. Básicamente, como te digo, no un virus nuevo y básicamente se ha visto muchos casos en África, muchas muertes, porque así no hay control de este virus, porque la salud pública y la medicina en África no es lo mejor que se puede decir.
y por eso hay un problema grandísimo en África en este momento. Los síntomas de este virus. Es como cualquier tipo de flu que puede ocurrir, cualquier tipo de catarro, flu. La única diferencia es que este virus tiende a afectar los vasos sanguíneos directamente, causando una movilización de secreciones de plasma a los tejidos. Produce hemorragia, que es una de las manifestaciones que ocurre de este virus. No tanto por el efecto directo a los vasos sanguíneos, pero también el efecto que produce en el hígado, que produce también necrosis en el hígado y puede producir hemorragia y sangramiento en estos ¿Y pacientes. la persona muere por hemorragia? Mayormente mueren por shock y deshidratación, lo que se considera deshidratación intravascular, que los pacientes se deshidratan porque las secreciones, el plasma del cuerpo se va hacia el tejido subcutáneo y la hemorragia más eso, los pacientes mueren por hipotensión y por hemorragia. En el caso de las otras enfermedades, el dengue y todo ese virus, se averiguó, ¿hay vacunas contra el dengue? No hay vacuna contra el dengue y no hay vacuna en sí con Ebola. Hay estudios, tratamientos que se ha usado, que son monoclonales, que ha habido algo de eficaz, pero no está aprobado, no se ha usado en humanos, excepto esos 2 casos en Atlanta. Pero sin embargo, por ejemplo, en el dengue, lo tenemos en Cuba, que ha habido dengue. Y cada rato hay dengue y constantemente te hablan de casos de dengue en Cuba. Siendo Cuba tan cerca de los Estados Unidos, habiendo tanto viaje a Cuba todos los días de personas entrando y saliendo, ¿por qué aquí no, si no hay vacuna, por qué aquí no nos hemos contagiado con el dengue? Bueno, ha habido dengue aquí en Miami. Pero no ha sido no epidemia. mucho, en Los Cayos ha habido. Es que tú necesitas el famoso mosquito para producir el dengue, que es el Aedes aegypti, que es el mosquito que se usa, que transmite el virus. Como yo hablé inicialmente, todas estas enfermedades, tú necesitas un vector. El vector es algo que va a transmitir la infección al humano, al mono, a lo que sea. Para dengue, tú necesitas el mosquito para transmitir la infección a ese humano. Y aquí en los Estados Unidos no hay ese mosquito. Lo hay en Cuba, en Puerto Rico, Pero en lo el han Caribe. lo han encontrado aquí mismo en la Florida, tengo entendido. La Pero persona, es escaso. hay casos, pero tú sabes, Es no escaso. muy común, no muy común. Porque yo decía, ¿cómo es posible? Porque esto es lo mismo. El problema de la transmisión, esa cantidad de aviones que salen de África para acá todos los días. Pero acuérdate que la transmisión de Ebola, como son muchos la transmisión de los tipos de los virus hemorrágicos, no es respiratorio. La transmisión es a través de contacto con secreciones, Las heces contacto con fecales. tejidos, puede ser con heces fecales, sangre. Esa es la manera de contagio. Por eso se puede controlar la epidemia mucho más fácil que otro tipo de infecciones. El problema en África es que la medicina es un país que no está muy desarrollado, no hay la medicina y no hay esa salud pública necesario para tratar de prevenir a estos pacientes de contagio y transmitir la infección a otros pacientes. Y ese es el problema que ocurre ¿Se en conoce África. de algún caso en Centroamérica? En Centroamérica, bueno, hay virus hemorrágico en Centroamérica, en Suramérica, en Bolivia, en Ecuador, pero no se considera como Ebola. Es otro tipo de virus hemorrágico que es Bolivian Hemorrhagic Fever o otro en Ecuador también, pero no es Ebola. ¿Y en Centroamérica? En Centroamérica no se ha visto en sí casos muy comunes. Porque en a Centroamérica. todos nos preocupa estos fenómenos que estamos viendo de miles y miles de inmigrantes ilegales. Acuérdate que son de la familia del virus hemorrágico, fiebre viral hemorrágico. Es una familia grandísima, que el nombre a través de donde se descubrió los primeros casos del virus. Y por eso les dije Marburg, los primeros casos en Alemania, por eso tiene el nombre Marburg. Ebola, porque se descubrió la infección del virus en Ebola y también en la parte suroeste de África y también en la parte central de África. Y todo coge el nombre dependiendo de dónde se descubrió la infección. Si usted viene en un avión y a su lado viene una persona y no presenta síntomas ninguno, la persona está al lado suyo, a lo mejor se está tomando un trago y todo, pero después se descubre que tiene el ébola, ¿puedo haberlo cogido yo si esa persona venía al lado mío? Bueno, va a depender de qué tipo de contagio tú tuviste con esa persona. Acuérdate, como le dije, respiración, la parte respiratoria no es una manera de transmisión para Ebola. Hay casos de pacientes asintomáticos, en otras palabras, no tienen síntomas y tienen anticuerpos para Ebola. Eso ha ocurrido. Pero para la transmisión tiene que tener un contagio significante con tejido,
con secreciones y con sangre para transmitir el virus a otra persona. ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Cómo usted llegaría al diagnóstico? Diagnóstico es más bien clínico, sabiendo la demográfica, de dónde viene el paciente. Eso es lo primero. Por eso cuando tú vas al aeropuerto te hacen todas estas preguntas de dónde tú vienes, qué tipo de comida y cosas de esas. La demografía es más importante de la clínica y también tener la idea de qué tipo de clínica tú vas a tener en este tipo de infección. Hay diagnóstico, hay estudios que se hacen en la sangre para hacer el diagnóstico de Ebola. Es un estudio un poquito más sofisticado, no es en cualquier laboratorio no te lo va a hacer. Muchas veces hay que mandarlo al CDC o los centros del Estado para hacer ese estudio diagnóstico. Se habló de la posibilidad con estos médicos que vinieron de allá con fenómenos de la vacuna. ¿Qué se está haciendo con respecto a la vacuna? Bueno, la vacuna no se ha usado en humanos todavía. Se ha usado en los ratones. Tú sabes, ha habido estudios con el monoclono, que es la vacuna que se usa, un anticuerpo específicamente contra el virus Ebola. Y esos son los casos que se recibió las dos personas que vino de África a Atlanta. Usaron esa vacuna y ha habido un resultado favorable en el sentido de la infección. Los pacientes están mucho mejor y luce que no hay infección en ese paciente ya. Antes de comenzar el programa estábamos reunidos con Luis Díaz, el productor ejecutivo, y él le comentaba a usted de que por qué si ya, claro, el porcentaje es mínimo de 4-2 y 2 mueren y 2 se salvan, pero si hay un mínimo de esperanza en eso y sabiendo bien que en África están muriendo la gente constantemente, ¿por qué no se hace? Pues claro, eso no está en manos suyas ni nuestra, pero ¿por qué no se invierte un dinero por esos países, empezando por Estados Unidos, para evitar que aquí llegue? Y lo que hay hasta ahora se pone ahí, experimento, en vez de experimentar primero afuera, para después usarlo allí. Bueno, yo creo que la razón, primero, el dinero, número uno. Número dos, como esta epidemia se puede controlar, comparación con otro tipo de enfermedades, se puede controlar esta epidemia. Yo creo que el dinero no está ahí para una vacuna para todas las personas en África. El problema en África es que la medicina de allá se puede decir no hay medicina, no hay dinero. Para tener un sistema preventivo hay que tener dinero para buscar un sistema preventivo. Sí, pero estamos hablando de algo que es un peligro para el mundo, y es un peligro para el mundo occidental, que es un mundo civilizado, un mundo que tiene recursos, porque esos recursos no se pueden emplear en África. Se puede emplear. Porque la candela está allí ahora. Pero yo creo cuando tú veas muchos más casos en los Estados Unidos que venga de África, yo estoy seguro que el CDC va a poner más hincapié en África, va a poner más dinero en África para emplear esas vacunas. Pero en este momento ha habido 2 casitos, se puede decir, que ha venido de los Estados Unidos. Yo no creo que eso va a ser suficiente para ellos poner millones y millones de dinero para algo que debería ser, pero no creo que el gobierno va a el Centro Mundial de la Salud, que es el que más habla de esto, ¿qué cosa es ese centro? ¿Qué puede hacer ese centro? El Centro Mundial de la Salud, que se pasa la vida hablando de que tiene tantos miles allá, tantos miles acá, ¿es un lugar poderoso? ¿Es un lugar que nada más que de estadística? No, ellos también son responsables para empujar cualquier tipo de vacuna. Mira con el problema del polio. El polio, había un problema grandísimo con polio y la organización desarrolló la vacuna. Bueno, los casos inicialmente de Ebola era creando vacuna para el polio en Alemania y pusieron dinero y ahora pues, se puede decir que ya polio casi no existe. Tenemos unos casos todavía en India, en Pakistán, pero casi no existe. Eso es lo que debería hacer con Ebola, pero yo creo que los casos no es tanto mundial, que no creo que ellos van a poner tanto dinero solamente para África, para esa vacuna. Yo creo que si se ve ya en otros países más extendiéndose, yo estoy seguro que más dinero se va a emplear para crear una vacuna lo más rápido posible. ¿Qué medidas preventivas se están realizando? Para Ebola, en este momento es cuando alguien desarrolla la infección,
Está seguro que la prevención necesaria, que sería el contacto, los guantes, los gowns, para prevenir el contagio de las secreciones de ese paciente para no contagiar a la otra persona. Esa es la mayormente, ponerle un cuarto privado con toda la medida necesaria para evitar ese contagio de secreciones o sangre a otros pacientes. Cuando ellos vinieron, estos que trajeron acá, hubo preocupación en los Estados Unidos, salió en los periódicos, que por qué tenían que haberlo traído a Estados Unidos, cuando había la posibilidad en esos mismos hospitales que estuvieron ellos, de que se contagiaran otras personas, que en vez de haberlos tratado, haber llevado, como hace Estados Unidos en tiempos de guerra, llevar a la clínica, llevar para allá, lo que sea, lo que fuera necesario, pero no traerlos aquí. Es verdad que esa preocupación existe. Bueno, Jesús, tiene que entender que la mortalidad de los pacientes que desarrollan Ebola, estamos hablando de casi 80%, eso es significante. O sea que, mayormente la razón que es tanto, no solamente por el virus, que es un virus agresivo, es que no hay la manera necesaria para atacar ese virus, no hay la prevención necesaria para atacar este virus. Los pacientes que tienen Ebola necesitan mucho líquido, mucho suero. El tratamiento conservador, que es un tratamiento conservador porque no hay tratamiento en sí, es significante. En esos países en África no hay eso. Trajeron estos dos pacientes porque sabían que aquí en los Estados Unidos iban a desarrollar, iban a crear o mantener el tratamiento necesario para esos pacientes y le pueden tratar las vacunas también, que es experimental, pero por lo menos se trató y se mejoró en esos casos. Pero la mayoría de los casos que de Ebola en África o en cualquier lugar que se desarrolla, la mayoría de los pacientes se mueren. Por ejemplo, tenemos en South África el país este que está súper adelantado, donde estuvo Mandela. Es un país riquísimo, por brillante, por oro y por todo, y hay la gente muy educada y ahí a todos los medios. No se ha pensado, no se ha hablado de ese lugar, no ha surgido ningún caso de ébola en esa área. Bueno, South Africa no es uno de los lugares tan común que desarrolló el virus este. Es más bien en la parte central del continente de África y la parte oeste también. Mayormente los lugares que se descubrió esto. Yo estoy seguro que puede ser que uno o dos casos, pero no ha habido los casos necesarios significantes en Sudáfrica. En África está Egipto, al norte de África. Ahí está el mundo musulmán, que es lo que estamos viendo en guerra. Ese mundo musulmán no puede estar en un momento determinado por el problema de este virus. No puede llegar ahí arriba al norte, se ha averiguado algo, ha habido un caso. Bueno, puede ocurrir, claro. Acuérdate que la manera de cuando se mueren los pacientes, como entierran los pacientes, eso es muy diferente que nosotros como enterramos los pacientes que se mueren. Un contagio significante es durante la muerte de ese paciente, cuando tratan el paciente, el contagio existe en ese momento. Y por eso es muy importante que cuando alguien se muere con el virus Ebola, que tome los riesgos necesarios para prevenir ese contagio entre la familia y la persona que trabaja, que procesa el cuerpo en ese momento, porque es un contagio ahí mismo. Si no se procesa adecuadamente, yo creo que va a haber una epidemia significante en el continente de África. ¿Se le puede llamar a eso en estos momentos epidemia? Epidemia, sí. Es una epidemia ya. En la parte central de África y oeste se podría considerar una epidemia, sí. En estos momentos. Lo que estamos viendo, por ejemplo, porque se me ocurre, vamos a aprovecharlo usted aquí para todo, porque hemos hablado del ébola y vamos a hablar de todo un poco. En estos momentos se están produciendo miles de muertos en toda esta área de Irak, en toda esta área de Siria, este nuevo estado que ha salido de los musulmanes, que ahora se me olvidó el nombre. Bueno, ahí, ayer mismo 200 y pico personas ametrallan. Esas gentes mueren. Esa gente están produciendo a los 3 o 4 días, esos cuerpos están corrompidos. No hay posibilidad de que ahí se produzcan epidemias y que de alguna forma esto esté vinculado al ébola o sin estar vinculado al ébola. ¿Cuánto peligro hay de epidemia en toda esa área que a su vez nos traiga a nosotros problemas? Bueno, eso va a depende de cómo se procesa el cuerpo. Si los tiran ahí, es un califato. O sea, todo depende de cómo lo procesan en ese momento. Acuérdate que hay enfermedades que se transmiten a través de respiración, del aire, y hay enfermedades que no es a través de contacto. Todo depende de qué tipo. Mira, el bioterrorism, cuando había el anthrax que hablamos nosotros, todo eso a través del aire.
y si se va a usar ese tipo de infección para bioterrorism, hay que usar la espora necesaria para inhalar la infección, la bacteria, para causar muerte. En los casos de los pacientes que lo mataron y eso, todo depende del proceso del cuerpo. Si es Ebola, Son cientos de muertos, miles de muertos que se han podrido ahí en el desierto, se han podrido en ciudades que no hay medios de higiene ninguno. Right. No produce eso. Yo he visto que no ha habido epidemia por cuenta de eso, o por lo menos no se habla. bueno, que no se sabe, porque no se sabe exactamente qué es lo que hay. Pero si se habla de Ebola, como te digo, lo es que es sumamente importante el contacto del cuerpo del paciente. Si no hay ese contacto, y lo hay, porque si alguien tiene que procesar ese cuerpo, yo no creo que lo pueden dejar el cuerpo hacia afuera. Alguien tiene que procesar ese cuerpo. Y si hay un contagio de Ebola, o por lo menos que se está pensando que puede ser Ebola, vamos a tener problemas si no se hace, si no se Todo eso hay que procesa tenerlo en cuenta en adecuadamente. un mundo que está en guerra totalmente, que están produciéndose muertos en todas partes, con todo esto de la atmósfera, con todos estos enredos que estamos teniendo, ¿no? Claro. En fin, en estos tipos de los diferentes virus, porque la palabra virus, también esos televidentes se confunden, virus y bacterias. Tenemos entendido que el virus no hay solución para él, que el virus tiene una vida y hay que esperar que termine su vida o encontrar, por lo menos con remedios que lo controlen o que lo eliminen. Pero no es como la bacteria, que es fácil de controlar, que es un virus, se llama virus, por lo tanto, las posibilidades son mínimas. Bueno, el virus, hay tratamiento para el virus, pero no hay, mira, la influenza, hay tratamiento para la influenza, pero la mayoría de los virus no hay tratamiento. La razón que no tenemos una vacuna que se puede decir que se puede usar todos los años para el flu es porque el flu se regenera todos los años con ¿cómo te puedo decir? La materia genética del virus cambia todos los años. Entonces, por eso es muy difícil para crear una vacuna que se pueda usar todos los años. Por eso se cambia la vacuna todos los años también. Y eso es lo que ocurre en infecciones virales. Las infecciones virales, la material genética cambian todos los años, dependiendo de qué tipo de strain el virus. Bacterias diferentes. Bacterias sabemos que hay un núcleo, que hay un gene específico, hay una membrana celular que se ataca a través con este antibiótico a esa membrana. Todo eso sabemos. Por eso un antibiótico va a afectar a la bacteria. El virus es diferente. El virus se puede decir que es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más difícil de atacar. O sea, porque hay muchas maneras que se puede usar para atacar el virus. Y por eso el problema es Ebola. En Ebola no hay manera para atacarlo. Hay una vacuna contra el virus, pero no se ha usado en humanos, solamente en estos últimos 2 casos. Es más difícil para atacar un virus en comparado con una bacteria. Usted que está en el campo, y lo veo constantemente tratando pacientes, buscando qué tipo de infección puede estarlo atacando en ese momento. ¿Cuáles son los virus que más, aparte del ébola, que más usted lidia con ellos en estos momentos, que son peligrosos? Bueno, la mayoría de los virus todos son peligrosos. Todo depende del tipo del paciente que tú recibes. Acuérdate que estamos lidiando, depende de donde tú trabajas, con pacientes que tengan ya más de 60 años, 70 años. Cualquier tipo de infección viral, mira la influenza. La influenza hay una cantidad de muertes todos los años. Lo que se ve mucho son, como tenemos tanto aquí en Miami, tantos pacientes que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, cosas de esas, estamos viendo mucho dengue, tú sabes, algunas veces vemos malaria y cosas de esas. Eso puede causar mortalidad también si no se trata adecuadamente. Y eso también, el dengue, como el paludismo, que es la fiebre amarilla, también puede producir también muerte, también, todo depende de cómo está tratado. Y hay vacuna para eso, hay vacuna para eso, pero una vacuna viva, lo que significa que tú estás introduciendo en la proteína del virus, ¿okay? Que es una proteína viva, no está muerta. Y a introducir esa vacuna, tú puedes producir enfermedad en el cuerpo, en ese paciente. Eso tiene que tener mucho cuidado. Si es un paciente que tiene cáncer o tiene SIDA o lo que sea, tú no puedes dar una vacuna viva. Porque si le da una vacuna viva, puede desarrollar la infección y puede matar a ese paciente con esa vacuna. Y esa vacuna que yo me recuerdo que en Cuba y en todos los países te dan cuando tú sales, que te la ponen, que después te deja la marca aquí, esa no es una vacuna viva. Es una vacuna viva, correcto. Y se lo ponen a miles y miles de personas, ¿no? Bueno, pero si tú tienes el sistema inmunológico correcto, apropiado, no hay razón que tú no vas a tener ningún tipo de reacción
si tú no tienes ningún tipo de problema inmunológico. Ahora, si tú tienes cáncer, si tú tienes Pero linfoma, quién sabe si el tienes que se la sida, pusieron, porque eso es general, eso es obligatorio salir del aeropuerto, como si vas ahora para cualquier país. como hay muerte también a esa vacuna, el smallpox. Pero no se habla de eso. No se habla de eso porque en sí ya smallpox ya no se ve ya. Se veía antes como el polio, ya no se ve ya por las vacunas esas que se ha dado a todas las personas que vienen a los Estados Unidos. Es una vacuna viva, pero puede causar sus reacciones también. No solamente local, pero también sistémico también. Dentro de eso, por ejemplo, el caso de la tuberculosis, que se ha visto que hay un tipo de tuberculosis nuevo cuando habíamos creído. ¿La tuberculosis es producto de un virus? No, la tuberculosis es una bacteria. Es una bacteria. Sí. Pero hay tuberculosis que, según tengo entendido, el virus o la bacteria se ha reproducido más fuerte y se hace muy difícil. No es que se ha reproducido más fuerte, es que se ha creado resistencia A los antibióticos. a la medicina que se ha usado. Ha habido muchos casos de tuberculosis, más cuando el SIDA inició en los 80 aquí en los Estados Unidos. Se usó muchas las medicinas para tuberculosis. Muchas veces se usó adecuadamente, muchas veces no se usó adecuadamente. En esos casos que no se usó adecuadamente, se desarrolló resistencia. Y por eso tenemos casos que ya están resistentes, todas las medicinas mayormente están resistentes. No es que es una cepa más agresiva, es que el tratamiento es mucho más agresivo. Entonces, Es más difícil. en líneas generales, ¿qué usted, como especialista en enfermedades infecciosas, recomienda a los televidentes para evitar todo este tipo de problemas? Estamos hablando de la gripe, que es una cosa tan simple como ponerse la vacuna, y la gente tiene miedo de ponérsela porque si me enferma más o me enferma menos cuando me pongo la vacuna. ¿Cuál es su recomendación ya como un especialista en enfermedades infecciosas? Yo creo que la vacuna debe ser recibido por cualquier paciente, más cuando tengan más de 60 años, pero también los pacientes jóvenes también que sufren de problemas inmunológicos deben recibir la vacuna del flu. Y también no solamente el flu, la vacuna de neumonía también es importante en los pacientes más de 60 años también, es muy La del importante. chingle, yo me la tengo puesta porque a mí se me ha dado el chingle. Ya, el shingles también es importante. ¿Con vacuna el chingle se me puede volver a repetir? Bueno, es menos. Y está indicado, aunque tú tuviste el shingles anteriormente, también está recomendado la vacuna también, como una manera preventiva. Bueno, señores, ustedes han visto, hoy hemos tenido aquí, para mí, una de las personas más capacitadas en el campo de enfermedades infecciosas, al doctor Pérez Tirce, y hemos aprendido de todo un poco, lo aprovechamos, hablamos muchísimo del ébola, hay que seguir al tanto del desarrollo de esta epidemia de ébola en África y tomar las medidas preventivas cuando sea necesario, y sin más, dándole las más expresivas gracias al doctor Pérez Tirce, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.